Ok, esto ya está bueno un rato, descansar un rato de eso. Aquí estamos en el Partenoncito, nuestro sitio habitual hasta hace unos meses, cuando decidimos emprender la práctica peripatética, ¿no? Esto que les vamos a decir de filosofía, no creo que lo consigan en ningún tutorial. No estoy seguro de que lo vayan a conseguirlo en ningún filósofo de la historia. Así de arrogante suena. Pero no me importa, o sea, no es problema mío si les parece arrogante o si creen que yo sé mucho. Yo no sé mucho, no he leído más libros que muchos filósofos, que mucha gente. Practico una técnica para producir discursos. Probablemente también sea una facultad. Y no me importa mucho cuánta gente me ve o no. Más o menos uno tiene noción de la realidad como para saber si lo que digo funciona, vale, es nuevo y es necesario. Sí les puedo decir que si no fuera necesario, me callaría la boca y me dedicaría a placeres. Vaya usted a saber qué sería, malandro, corrupto, persona normal, lo que sea. Pero definitivamente siento la responsabilidad de ejercer esto y al mismo tiempo es un goce extraordinario. Así que bueno, ¿qué te puedo decir? Y a lo que voy. Caminar produce una forma de pensamiento. La forma de pensamiento es esa que descubre, que practica Aristóteles con los peripatéticos, que era salir a caminar y hablar. Ya lo había hecho Sócrates. En la República es una caminata. Lo que se piensa sobre la República es una caminata. Ancestralmente, muy ancestralmente, cuando no éramos Homo sapiens, según la ciencia, que viene siendo similar a un mito, no hay mayor diferencia entre el discurso del positivismo, que necesitamos creerlo, y el mito, desde el mismo momento en el que puedes desmontar los descubrimientos del positivismo realizados en laboratorio, cuando el laboratorio cambia de condiciones. Entonces, basado en ese mito, que también puede ser equiparando la ciencia con un mito, es decir, haciéndola susceptible de análisis lingüístico por sus condiciones, por sus énfasis, por sus omisiones, por el condicionamiento que generan en la experimentación. Amigos admiradores de Mario Bulle, Darío Sayharsen, Sanchunhansi, el amigo este de Paraguay, que se puso a discutir conmigo. Bueno, muy bien, me lamento de que la discusión haya terminado en esa tendencia pendenciera que a veces asumo. No era mi intención, en realidad es un show, más de uno se lo ha creído y salen espantados, pero es un show. Arrimiro Serna difícilmente le puede pegar a alguien o le puede meter un tiro a alguien o algo así. Es una performance que aprendí en el barrio y que bueno, a veces me parece que no está mal usarlo en algunos espacios y con algunas personas que se lo merecen. Pero ese no era tu caso. Ahí por eso es que aquí, a ti te pido disculpas, amigo Darío de Paraguay. Que por supuesto que con razón me bloqueaste. Pero bueno, tú también te habías pasado en eso de estarme diciendo zurdo. Si te estoy precisamente pues, cuestionando una serie de aspectos del mismo gobierno venezolano, que básicamente son un montón de choros y sinvergüenza, que se consagran gracias al bloqueo y gracias al sufrimiento del pueblo, que es quien de verdad sufre el bloqueo, no lo sufren los líderes de Venezuela. Bueno, me parece que te habías pasado. Pero volviendo al tema, el caminar produce una forma de pensamiento desde hace miles de años cuando no éramos Homo sapiens. De manera que al caminar, cosmoglodita produce una forma de discurso. Y por eso aquí en el templo tiendo a hacer péndulos, porque se genera esa costumbre y es una técnica. Se le va dando ritmo al pensamiento, van apareciendo ideas y asociaciones. Esas asociaciones luego tienen que ser comprobables, quizá no demostrables. Puede haber una diferencia entre lo comprobable y lo demostrable, ¿no? Pero tienen que ir pudiendo ser comprobables, es decir, uno se va a los autores y suele sucederme que hago asociaciones a veces de autores que no he leído en detalle.
pero luego voy y la reviso y son ciertas el 90% de las veces. Hay algo ahí un poco mágico, que es una propiedad del lenguaje, que estudia la fenomenología del lenguaje. Fenomenología del lenguaje. Ella, estudiando fenomenología del lenguaje, se descubre cómo es posible que suceda lo que estoy diciendo que en efecto sucede, practicando una técnica de discurso. Con esa técnica de discurso se hace filosofía y se aplica a la realidad, se aplica a lo que necesitamos y se encuentran soluciones de manera más rápida de lo que te puede permitir la dialéctica. Aunque la dialéctica en sí misma es una búsqueda de esa técnica. Pero esta es demasiado lenta. Otra técnica es la que aplica Nietzsche, que es una técnica de inspiración. Es la poética, que es la práctica recurrente de escribir, ya no de caminar, sino que te sientas a escribir y las letras van teniendo, la expresión poética va buscando la verdad. Una cosa increíble, ¿no? Ahora, ¿qué es la verdad? ¿Cómo se comprende la verdad? ¿Cómo asumimos la verdad? ¿Quién la tiene? Nadie. Vamos a responder de una. Difícilmente la tiene nadie. Se va descubriendo. Es una manifestación del discurso. Lo que sí puede lograr alguien es acercarse a ella con esa técnica en la medida en la que es capaz, con la técnica, de anular su ego temporalmente, porque no se le puede creer a nadie que no tenga ego. Eso es una estupidez. Quien te lo está diciendo te miente. Pero durante un lapso, producto de la técnica, puedes anular tu ego. Durante un periodo, durante un momento, puedes anular tu ego. Se hace de diferentes formas, con respiraciones, con ejercicio, con esfuerzos. De alguna forma, los grandes deportistas, sobre todo de deportes extremos, pero en general el deporte te lleva a anular tu ego, porque durante un lapso estás dejando de ser tú para confrontarte con alguien más de buen nivel. O sea, en los deportes extremos, someterte a los momentos extremos en el cual sobrevives y dejas de ser tú por un momento. Pues con la filosofía, con el discurso, se logra eso también. Superamos por un lapso, por un momento, ese ego y logramos ser libres de nosotros mismos. Entonces, en la medida en la que se hace esa práctica, se descubre algo y alguien puede acercarse a la verdad suspendiendo su ego. Y se sabe por técnica que eso sucede puesto que acierta, puesto que alguien sometido por su ego difícilmente acierta en la práctica del discurso, porque su ego lo precipita hacia sí mismo y va a tender a decir aquello que le conviene o que necesita. Y eso es identificable, se puede estudiar en el discurso. Por eso que conozco maestros que les gusta ser maestros solo de jóvenes que en la medida de lo posible no piensen mucho, sean muy ingenuos. Y entonces conozco uno, de hecho, que es venezolano y que está en Colombia, y le encantan los discursos conspiranoicos, para decírselos a muchachitas menores y eventualmente tener sexo y placer. A muchachitas de 10, de 20, 21 años, 19, sucede mucho, ¿no? Pero es difícil decir que estas muchachitas sean víctimas. O sea, no estaría yo tratando de acusarlo de eso, no. En realidad, muy difícilmente ninguna mujer después de cierta edad, que son mucho más maduras que nosotros emocionalmente, son ingenuas, salvo cuando tienen 9, 10, 11, 12, 13 años, ahí es posible. Pero posterior a eso, ya 15, 16, 17, ingenuas de algún proceso de seducción de alguien que las esté mareando, no, eso no son. Difícil, no creo. En algo decidieron secretamente hacer la prueba. Y eso, todas son aplicaciones de la realidad que pudieran parecer mundanas o banales, pero van formando parte de ese conocimiento del origen. ¿Ves? Del gen, del origen, que es una de las formas de la filosofía. Entonces aquí vamos, como para dejarlo abierto. Cosmoglodita, Argimiro Serna,
propone la comprensión de la filosofía en 3 fases, ¿no? Y que también son manifestaciones en sí mismas, ¿no? La primera es la de la percepción o contemplación. Cuando nos sucede algo, aunque seamos actores, si después lo recordamos en el estado necesario de retiro, logramos contemplarlo desde la memoria. Y también podemos practicar ese nivel de percepción yendo al acontecimiento lo más salvado posible para percibirlo. Algo así como lo que hizo Goya, ¿no? Con la guerra que le tocó vivir, saliendo a verla y estando salvado por cuanto era parte de la élite. Entonces salió a verla y después la pintó. Y dice la leyenda histórica que uno nunca sabe en qué medida pues, puede estar siendo también mito, que su hijo le preguntó pues desde cuándo pinta esas cosas y él le dijo pues desde que tengo ojos, joder. Porque si lo percibes, entonces vas a pasar a la segunda fase, que es la interpretación, ¿no? Y esa segunda fase de interpretación frecuentemente se manifiesta en palabras que incluso pueden estar aquí, pueden no ser dichas. Y hay una gran diferencia entre la enunciación y el pensamiento, aunque sean palabras. El pensamiento es un estado previo. Si no lo dices y alguien lo escucha, de alguna manera hay algo que no ha sucedido. Si lo piensas, hay algo que ha sucedido a medias. Uno puede entonces empezar a establecer ahí categorías, no sé, de un medio, ¿no? O uno primo, ¿no? Como hizo Carlos Marx con B' en la segunda fórmula de teoría del valor. Pero lo cierto es que entonces estaríamos buscando ya las tablas de epistemología, las fórmulas, que es un juego muy interesante y es simpático, ¿no? Es como jugar la vieja o el ahorcado. O sea, se parece mucho a jugar la vieja o el ahorcado, permite visualizar. Entonces, el pensamiento no dicho es algo todavía como podría ser en física el spin. En física cuántica pudiera ser el famoso spin, que es algo así como una medio vuelta, una medio aparición cuántica. O sea, algo que solo se puede aplicar a los quantums. Pero por ahora dejamos eso ahí, puesto que nos interesan las fases completas, no las medias fases. Hay el siguiente momento, viene siendo el de la interpretación. O sea, la persona percibe y si no interpreta no va a fijar eso. Es lo que se llama el principio de fijado en la naturaleza, ¿no? Es lo que sucede cuando, por ejemplo, se revela una foto. Antes, cuando era revelado químico. Revelabas la foto, después debías fijarlo, porque esta podía seguir siendo afectada por la luz. Cuando se fijaba, los haluros de plata no afectados por la luz eran limpiados. Terminaban cristalizando sin haber sido afectados, es decir, sin haber explotado por el golpe de luz, por el efecto de la luz, ¿no? Y después de esa fase viene la había dicho interpretación, percepción o contemplación, interpretación y la expresión. La expresión viene siendo lo que hace Goya cuando pinta el cuadro. La diferencia entre interpretación y expresión es clave, puesto que la interpretación es la que hace el pensador filósofo, inconsciente de la experiencia estética. Y por ese motivo es que el marxismo fracasa todas las veces, porque él jamás pensó en que eso que estaba diciendo era simplemente su
interpretación, no pensó en la expresión. Quien pensó en la expresión fue Nietzsche. Nietzsche fue el que supo que si yo me expreso, si la expresión, si me concentro en la expresión, en el cómo lo estoy diciendo, eso va a llegar y va a ser verdad en sí mismo. O sea, va a terminar de completar aquello que no había resuelto todavía en la interpretación. Y se va a terminar de manifestar en el impacto que tiene en quien lo lee. Entonces la filosofía se termina de manifestar, se termina de resolver en quien la lee. Él es el que va a tener la respuesta. La persona que la percibe, sea a través de un cuadro o sea a través del baile, como ya hemos dicho en el video anterior, esa persona que la percibe es quien completa esa filosofía. Y aquí, como ya hemos dicho, y debemos repetir, reiterar las veces suficientes, estamos haciendo filosofía. No la estamos leyendo o interpretando de la historia. No quiere decir que eso esté mal o sea menos. Eso quiere decir que ya hay mucha gente interpretando a Nietzsche, a Marx, a Bakunin, a Sócrates, lo están explicando de diferentes maneras. Siempre es interesante, siempre estoy viendo esos tutoriales del amigo Juan Denis, del amigo, el otro amigo argentino, el mayor, porque Darío Zeta realmente pues, no tiene vida, es un posmoderno más hablador de huevonada. Si se hace filosofía, intenta hacerlo, sí la hace, pero cae en esa cosa decadente, que es que el capitalismo. El capitalismo es una consecuencia de la necesidad de producir. Y no hay estímulo de producción si no tengo la posibilidad de tener más que otro. En principio, si queremos superar ese estadio humano, debemos comprendernos a nosotros mismos, de verdad, leernos a nosotros mismos y hacer lo que hace Cosmoglodita, que no necesito tener nada, porque produzco conocimiento. Así de sencillo. Y el estado de satisfacción es pleno. Y eso es riqueza. Entonces aquí nos acercamos a la parte, digamos, axiológica de que tiene que atender al filósofo. Por eso es que la filosofía siempre es útil de decir qué está bien y qué está mal. Y para eso es necesario hacer esta vez sí una división. ¿Qué es riqueza? Riqueza es la acumulación de bienes materiales y de sustento o el simple hecho de haber ya comido, de haber resuelto necesidades elementales y poderme dedicar a interpretar, a percibir, interpretar y expresar. ¿Será eso? Yo creo que viene siendo eso. Es decir, estoy casi seguro, es lo que percibo, es lo que me dice la experiencia, que eso es riqueza, propiamente dicho. En términos lógicos, no en términos retóricos interpretativos, a pesar de que me estoy valiendo de poesía en toda la expresión lingüística que estoy dando, en esos términos estamos hablando de expresión, de lógica, de epistemología, ¿no? Con claridad. O sea, estamos tratando de llegar a una verdad común que nos ayude a saber qué está bien y qué está mal. Entonces, ¿qué está mal? Tanto dedicarse a la acumulación como el capitalista, como el pretender asaltar el capitalismo, como dedicarme a la simple denuncia. Si no estoy produciendo conocimiento como tal, con una lógica y con un método, estoy participando de la desviación, la distracción, el aturdimiento. La palabra exacta viene siendo la ansiedad, el extravío de la gente. Si me dedico a la denuncia simplemente, al estilo Zizek. O sea, estoy haciendo sentir a la gente que ya viene una esperanza, que ya viene una esperanza. No, hermano, en el presente, si tú sigues teniendo el modelo de clase media, paz no vas a tener. Siempre estás persiguiendo algo. Necesitas dedicarte al conocimiento con lo mínimo y en ese plano todo es posible. Nada está descartado. Viajar,
tener sexo eventualmente, solo que evidentemente pues tienes que haber vivido una serie de cosas y tienes que haberte dedicado a comprender. De verdad, la realidad tienes que haber dedicado largos periodos a comprender. De verdad, la realidad, largos periodos tan largos como no se sabe cómo son. O sea, no es imposible decir dura tanto tiempo, es difícil. Esa certidumbre no está. En estos caminos, esa certidumbre no está y hay que mantener las cosas en suspensión hasta que empiezan a ser ciertas.